Cansada de tanto caminar, doña Luzmila se sentó en una banca que se encontraba frente a la iglesia principal para mirar a las personas que pasaban por allí. El calor era inmenso y la viejecita se secó el sudor de la frente con un fino pañuelo. El blanco cabello de la mujer indicaba que los años habían pasado sobre ella, pero su mirada seguía tan tierna y amable como siempre, así como su corazón, el cual aún se compadecía de las personas que más necesitaban. Por lo que cuando vio al otro lado de la calle a una mujer llorando frente a la gran puerta de la iglesia, no pudo evitar conmoverse e indignarse después de que el sacerdote del lugar se la hubiera cerrado en la cara. Horrorizada, doña Luzmila se levantó de donde estaba y acudió junto a la desconsolada mujer, a quien agarró de las manos y le preguntó: «¿Qué te pasa, muchacha? ¿Acaso vienes por la caridad que el padre Juan suele brindar a los más necesitados? Cuéntame en qué te puedo ayudar». La mujer lució avergonzada cuando vio a aquella anciana, la cual se encontraba muy bien vestida, y se notaba que provenía de los barrios más lujosos de la ciudad. Norma no se había esperado nunca que alguien con su clase social se detuviera y se preocupara por ella o por sus problemas económicos. Pero al mirar sus amables ojos, Norma inmediatamente sintió una confianza única y no pudo evitar aceptar el abrazo que ésta le daba, quebrándose en su hombro, ya que las últimas semanas habían sido muy difíciles, tanto para ella como para su pequeña, a quien tenía postrada en una cama producto de un terrible accidente. Y ahora ella no tenía un centavo para pagar la costosa operación que los médicos le habían dicho que le devolvería la habilidad para caminar. Norma le contó a doña Luzmila que ella trabajaba mucho, pero que apenas le había alcanzado para pagar la atención médica y las medicinas. Así que por esa razón ella había acudido al padre Juan para ver si éste podría ayudarla con algo de la comida que brindaba a todos los necesitados. Pero él había respondido muy indignado que ya no había cupo para ella. La mujer intentó explicar su complicada situación a aquel hombre, pero éste, cansado de todas las personas que llegaban allí, la había corrido del lugar sin siquiera darle la oportunidad de contarle su situación. El corazón de doña Luzmila se encogió al escuchar la historia de aquella madre, quien desesperada solo buscaba darle de comer a su hija. Así que sin pensar en las consecuencias, ella le pidió que la visitara en su casa a las 5 de la tarde, cuando su esposo no se encontraba, para poder ayudarla con una que otra cosita. Aquella tarde, doña Luzmila armó una gran cesta llena de alimentos de todo tipo, y a las 5 en punto se la entregó a Norma, quien agradecida le dijo: «Dios me la bendiga, querida señora. Usted verdaderamente es un ángel en la tierra. Gracias, gracias». A partir de ese día, la anciana recibía la visita de Norma casi todas las semanas. Pero con el tiempo ella comenzó a conocer más sobre su historia y las necesidades que pasaba. Así que ya no solo le enviaba la canasta con alimentos, sino también dinero, siempre cuidando que su esposo no se encontrara en casa, pues él no estaba de acuerdo con ese tipo de acciones. Verás, desde que doña Luzmila era joven, ella solía donar a la caridad mucho dinero, a escondidas de su esposo, claro estaba, debido a que Roberto, su amado Roberto, tenía un mal concepto de las personas que solían pedir dinero en las calles.
Pero ella lo hacía porque era su manera de agradecer a Dios todas las bendiciones que les había dado en la vida, ya que eran dos personas muy exitosas quienes se lo debían todo al Señor y al prójimo. Pero don Roberto, muy enojado, siempre la reñía diciendo: «No seas tonta, mujer, ¿no ves que esas personas solo te están utilizando? No caigas en sus mentiras y deja de darles dinero que solo deben usarlo en sus vicios». Esto lo repetía en múltiples ocasiones, ya que él creía que los pobres se aprovechaban de su esposa. Así que cuando el hombre finalmente la descubrió ayudando a Norma, éste dio un grito al cielo y no dudó en correr a la mujer, quien se marchó de su casa con la cara llena de lágrimas y las mejillas rojas de vergüenza. Doña Luzmila había discutido con su esposo aquel día, contándole la historia de la mujer quien se encontraba pasando necesidades. Roberto no había querido escuchar las explicaciones de su esposa, quien creía que el dinero se hacía solo y solía regalarlo a cada persona que le contaba una historia triste. Pero él, que había venido desde abajo, sabía que las cosas debían conseguirse con mucho esfuerzo. El hombre había pasado por muchas necesidades desde que era un pequeño, pero ahora que había llegado al poder y a tener dinero, no estaba dispuesto a regalarlo a personas que solo querían aprovecharse de la buena voluntad. Es por eso que él no dejaría su fortuna a la caridad como todos pensaban, debido a que no tenían hijos, sino que tenía en mente poner todo a nombre de Samuel, su querido sobrino, quien era la luz de sus ojos y su consentido. El hombre veía al hijo de su hermano como si fuera suyo, el cual siempre que necesitaba algo, acudía a don Roberto para que éste le ayudara, y él lo hacía con todo gusto. Justo un par de semanas atrás, Samuel había llegado a su casa muy pálido y le había pedido a su tío una fuerte cantidad de dinero para escapar de un problema muy grande en el que lo habían metido, debido a un transeúnte imprudente el cual se había atravesado en la carretera y ahora se encontraban pidiendo una indemnización para los gastos médicos y la compra de una silla de ruedas. Samuel le había pedido también a su tío que hablara con sus conocidos y moviera sus influencias, para que así el juez Benito Suárez, su gran amigo, diera el veredicto a su favor para que no lo enviaran tras las rejas y borraran toda responsabilidad suya en el caso. Don Roberto había aceptado a ojos cerrados hacerle aquel favor, ya que él consideraba que su sobrino era inocente, debido a que éste no le había contado a profundidad los detalles. El hombre arregló todo con dinero, llenando los bolsillos de muchos funcionarios y logrando convencer a su amigo para que su querido Samuel saliera limpio de todo cargo. Doña Luzmila no estaba de acuerdo con las cosas que su esposo estaba haciendo por su sobrino, pero éste solía enviarla a callar diciendo: «Mujer, si tú regalas el dinero a personas desconocidas que solo Dios sabe en qué se lo gastan, yo puedo darle a mi sobrino todo lo que quiera. Él es un hombre ejemplar y sería incapaz de engañarme, no como a ti que todos te ven la cara de tonta con sus cuentos baratos». La anciana no estaba de acuerdo y siempre había pensado que para que las personas llegaran al punto de mendigar, pidiendo a gritos que por favor les regalaran una monedita, debían estar pasando por verdaderas necesidades, y su corazón quedaba más tranquilo si les daba aunque sea un pedazo de pan. Así que ella
hizo caso omiso a las palabras de su esposo y siguió apoyando a Norma, hasta que un día Roberto se cansó de que su esposa se creyera el cuento de esa mujer, por lo que se vistió de indigente para que nadie lo reconociera. Así seguiría a Norma y le demostraría a su esposa que solo le quería sacar dinero. Don Roberto caminó sigilosamente detrás de la mujer hasta que llegó al humilde barrio en donde vivía. Ella ingresó de repente a una casa rodante, la cual se encontraba bastante destartalada. Dejó las cosas que su querida Luzmila le había regalado y salió de allí rápidamente. Pero lo que más impresionó a don Roberto fue que desde la ventana una pequeña cabeza se asomó y se despidió de la mujer. El hombre quedó extrañado e intrigado por saber quién se encontraba dentro del lugar, así que dispuesto a averiguar todo sobre esa señora, tocó la puerta del remolque haciéndose pasar por un vagabundo, quien pedía un poco de comida. Los minutos pasaron y parecía que nadie le iba a abrir, pero grande fue su sorpresa cuando una pequeña que se encontraba arrastrándose en el suelo se asomó por la puerta. Ella le sonrió encantada y le entregó un pedazo de pan diciéndole: «Señor, no tenemos mucho, pero mi mami tiene una hada madrina quien de vez en cuando le regala algo de comida, y yo puedo compartirla con usted si tiene hambre». El anciano se quedó mirando a la pequeñita, quien parecía haber sufrido un accidente debido a que sus piernas no le respondían. Así también miró dentro del lugar, el cual lucía muy humilde. La pequeña se presentó como Alisa, y al verlo parado en medio de la calle, lo invitó a pasar para que se protegiera del frío de la noche, diciéndole que su madre había salido a trabajar y que no volvería hasta el día siguiente, ya que ella se encontraba juntando dinero para su operación. Don Roberto sintió curiosidad y le preguntó qué le había sucedido, y ella tristemente le contestó: «Verá, señor, en la calle hay personas muy malas. Un día estaba vendiendo caramelos para ayudar a mi madre y un hombre quien se encontraba muy ebrio se pasó la luz del semáforo, dejándome tendida en la autopista. Este salió huyendo y no quiso hacerse cargo de las operaciones. Desde ahí, mi madre trabaja día y noche tratando de recolectar dinero para mis medicinas, y una linda ancianita nos ayuda con la comida, pero no nos alcanza para una silla de ruedas y mucho menos para la operación que me devolverá la movilidad de mis piernas. Así que los médicos dijeron que quedaré así para siempre». La pequeña Lisa también le contó a don Roberto que su madre había hecho todos los papeleos legales, pero que la justicia estaba en su contra debido a que ellas no tenían dinero, a comparación del hombre que era el responsable. De pronto se echó a llorar y le dijo algo que dejó al anciano paralizado. «Mi mami dice que el juez Benito Suárez le informó que no había nada que hacer, ya que el señor Samuel no pagaría ni un solo centavo y tampoco iría tras las rejas». Don Roberto en aquel momento no pudo evitar mostrarse sorprendido, pues se dio cuenta que su sobrino era el responsable de que la pequeña Lisa se encontrara en ese estado. El anciano no podía creer que le hubiera mentido y que no se trataba de un transeúnte imprudente como le había dicho, sino que todo había sido culpa suya y de su irresponsabilidad, y se había llevado por delante a una pequeña inocente, quien si no era operada a tiempo, perdería su capacidad de caminar. El hombre sintió un nudo en la garganta al darse cuenta que su esposa siempre había tenido la razón.
Así también, ella le había advertido que no debía ayudar a Samuel, pero él no había querido darse cuenta que su sobrino no era más que un hombre irresponsable y muy malo, capaz de dejar en aquella situación a una pequeña, quien apenas si comenzaba a vivir. Aquella noche, don Roberto regresó a su casa muy angustiado y abrazó a doña Luzmila en el acto, quien lo miró extrañada debido a que se encontraba vestido como indigente. Pero antes de que ella le hiciera cualquier pregunta, él le contó lo que descubrió y sin perder el tiempo le dijo: «Necesito que me acompañes a la estación. Samuel debe pagar por sus actos y hacerse responsable por el mal que ha causado». Fue así como el anciano entregó a su sobrino a las autoridades, enseñándole una lección. También trató de redimirse con Norma y la pequeña Lisa, regalándoles la silla de ruedas que tanto necesitaba y la costosa operación con la cual muy pronto ella podría recuperar la movilidad de sus piernas. A veces no sabemos las necesidades que nuestro prójimo se encuentra pasando. No critiquemos sin saber la realidad de las personas. Don Roberto aprendió la lección y su corazón finalmente se ablandó. Pero existen personas en el mundo que viven cegadas durante toda su vida y no son capaces de tenderle una mano a las personas que necesitan de ellos. Esta fue la reflexión de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Te saluda Lucero Medina y te espero con la siguiente historia como siempre. Un abrazo y bendiciones.